Bien, en este punto vamos a lo que sigue del tema, que son propiamente temas doctrinales que tienen que ver con la expiación, con la caída y con el albedrío moral. Porque entonces Ley le empieza a hablar a su hijo Jacob sobre estos puntos de doctrina, lo cual me resulta muy interesante. En los versículos, a partir del versículo 5, empieza a hablar sobre la ley y la redención y la necesidad de un Salvador. Y bueno, quiero plantear ante ustedes lo que dice en el versículo 5, que dice, y los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal, y la ley es dada a los hombres. Y por la ley ninguna carne se justifica, o sea, por la ley los hombres son desarraigados. Qué interesante es que Ley le comienza a hablar a su hijo Jacob sobre la ley y la importancia de esta. Y básicamente, Víctor Luz le está diciendo, por la ley no puedes ser redimido, ¿no? Y de hecho, la ley te las va a cobrar y la ley te va a desarraigar, porque hemos visto aquí en multiplicidad de veces que la ley exige un pago. Y eso es la ley de la justicia. Entonces, a partir de esto, ley establece como la ley exige que pagues y le mete entonces la doctrina relacionada con la expiación, relacionada con las misericordias del Salvador. Sí, básicamente le está diciendo, era necesaria una expiación, porque la ley por sí sola descartaría a todos los seres humanos de ser redimidos, porque es tan simple como que la ley dice que nada impuro puede morar en la presencia de Dios. Y con cada pecado que cometemos ya somos impuros ante Dios. Entonces, al primer pecado que cometiéramos, ya quedaríamos descartados. Y entonces habla de la necesidad de la expiación, de cómo Jesucristo viene a pagar por esos pecados y de esa manera satisface la ley o las exigencias o las demandas de la ley, como decía antes estos versículos, y entonces somos capaces de ser redimidos, o eso nos habilita para ser redimidos. Pero sin esa expiación no sería posible. Es decir, si aplicas de manera literal la ley de que cometes un pecado, eres impuro, por lo tanto no puedes morar con Dios, entonces él habla de que seríamos desarraigados. Esa era nuestra situación original a partir de la caída y antes de la expiación. Y ahí, Víctor, me encanta el versículo, ¿cuál es? El 8. El 8, pero me encanta, ¿no? Cuando dice, cuán grande es la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes de la tierra, para que sepan que ninguna carne puede morar en la presencia de Dios, sino por medio de los méritos, la misericordia y gracia del Santo Mesías. Entonces, Víctor, aquí hay varios matices que podemos ver en cuanto al punto. Y uno de estos es, ok, es darle a conocer a nuestra familia y a nuestros hijos la importancia de ese Salvador. Y por otro lado, tiene todo que ver con la obra misional, ¿no? Porque la ley es la ley y la ley va a exigir un pago. Pero aquí viene este punto de que la importancia de dar a conocer estas cosas, de que Jesucristo puede redimir a toda carne para que puedan acceder a la vida eterna. Sí, creo que esta parte importante y que como lo mencionas y lo que dices que tiene que ver con la obra misional, a mí me gusta por eso el versículo, el 5, cuando menciona y les dice al principio,
Los hombres son suficientemente instruidos para discernir el bien del mal. O sea, instrucción va a haber en cuanto a la ley y en cuanto a todo lo que se nos da. Entonces, él, por eso a mí me gusta, como tú dices, ¿por qué le habla esto a su hijo? Porque había alcanzado a lo mejor un hijo con una madurez suficiente para poder escucharle y saber de esto, de lo que le estaba hablando. Pero esta parte, y más adelante hay un versículo que les dice, no, se los digo esto por su provecho, para su provecho de instrucción, les hablo de estas cosas, hijos. Entonces, se nos habla de esto para nuestro provecho de instrucción. Entonces, cuando tenemos esto que mencionas en el versículo 8, Salvador, que dices, la importancia de dar a conocer estas cosas a los habitantes. ¿Qué tan importante se nos hace para nosotros hacerlo conocer a nuestro hogar, a nuestra familia, estas cosas? ¿Qué importancia o qué madurez también le estamos dando? Yo quisiera en esta parte de dar a conocer la ley a mis hijos, de qué manera lo estoy instruyendo en casa y también cómo lo estoy instruyendo a las personas que yo conozco acerca también de que ellos pueden ser redimidos por un Salvador. O sea, te doy a conocer la ley, pero te doy a conocer también la bendición que puedes llegar a tener. Fíjate, y él introduce el concepto, estábamos hablando, o más o menos introducía, Salvador, el tema del albedrío, pero también él mete otro elemento o nos explica otro elemento que tiene que ver con la oposición. Y Leí les explica, le está explicando a su hijo Jacob y nos explica a nosotros que es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Lo dice en el versículo 11. Dice, pues de otro modo, mi primer hijo nacido en el desierto, no se podría llevar a efecto la rectitud ni la iniquidad, ni tampoco la santidad ni la miseria, ni el bien ni el mal. De modo que todas las cosas necesariamente serían un solo conjunto. Por tanto, si fuese un solo cuerpo, habría de permanecer como muerto, no teniendo ni vida ni muerte, ni corrupción ni incorrupción, ni felicidad ni miseria, ni sensibilidad ni insensibilidad. Por lo tanto, dice el versículo 12, tendría que haber sido creado en vano, de modo que no habrían habido ningún objeto en su creación. Esto pues habría destruido la sabiduría de Dios y sus eternos designios, y también el poder y la misericordia y la justicia de Dios. Es Todo. decir, sin oposición no hay plan, no tiene sentido ningún plan del Padre. Y hay un versículo que no leímos en el capítulo 1, pero que se repite a lo largo del libro de Mormón, que dice que al grado que guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Y si no guardáis mis mandamientos, seréis desechados de mi presencia, dijo el Señor. Y yo a veces he pensado, ¿a qué se refiere con esta prosperidad en la tierra? Si yo guardo los mandamientos, ¿significa que voy a ser rico aquí en la tierra? ¿Significa que voy a tener abundancia de bienes materiales? ¿Y qué tiene que ver eso con que si no obtengo esto, voy a ser desechado de la presencia del Señor? Entonces es un requisito llegar a ser rico mientras estemos aquí en la tierra. Y la respuesta es que no. Cuando habla de prosperar en la tierra, no se refiere a ese tipo de prosperidad. Se refiere a un progreso espiritual mientras estamos aquí en la tierra. De otro modo, tampoco tendría sentido el plan. Es decir, venimos a la tierra y si salimos de esta tierra tal como llegamos, con el mismo nivel de progreso espiritual, entonces tampoco se está cumpliendo el plan de Dios, en este caso de manera individual para mí, no se está cumpliendo. Por lo tanto, ese mandamiento o esa invitación de guardar los mandamientos para prosperar en la tierra, significa que si guardamos los mandamientos, vamos a progresar espiritualmente, de tal manera que al terminar esta vida seamos más grandes espiritualmente de lo que éramos cuando llegamos y por lo tanto se cumple ese propósito de estar aquí. Fíjate, Víctor, ahorita que mencionas esto, me hiciste pensar en algo. En el versículo que acabamos que leí hace un ratito, en cuanto a la 8. necesidad, sí, de un Salvador, sí, el versículo 8 habla de que es necesario el Salvador y que esto se logra a través de los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías, es decir, la posibilidad de que nosotros podamos regresar a la presencia del Padre. Habla de los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Em, Tú hablabas de estas cosas que son necesarias para obtener el poder de Dios en nuestras vidas, como es el obedecer los mandamientos, para que podamos prosperar en la tierra. Y prosperamos en la tierra, recordando que esta tierra va a ser una tierra celestializada,
para que podamos prosperar aquí, y tiene que ver con una de las bienaventuranzas, ¿no? Los que van a heredar la tierra son justamente los que obtengan cuerpos celestiales. Ahora, para obtener estos cuerpos celestiales necesitamos ciertas condiciones. La caída nos proporciona, perdón, la expiación nos ayuda a superar ciertos elementos de las caídas y la expiación nos proporciona a través de la gracia de Jesucristo, en palabras del elder Jeffrey R. Holland en un discurso que está en la Leona de marzo de 2008, que se llama La expiación de Jesucristo. Él dice que hay elementos universales, infinitos e incondicionales que son para todos. Y estos tienen que ver con ayudarnos a superar la caída de Adán, ¿sí? Restituyéndonos a la presencia de Dios para ser juzgados, y el otro tiene que ver con la resurrección. Entonces, esto es por gracia y es completamente asequible para todos. Y el segundo elemento es algo que es condicional y tiene que ver con esto que tú decías, Víctor. Ok, obedecemos para prosperar en la tierra. Bueno, un elemento condicional para acceder a la expiación o a la gracia de Jesucristo, dice el elder Holland, dice, depende de la diligencia que se tenga para cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, para acceder a los mandamientos de Dios, pues yo necesito arrepentirme. Y el Señor, desde el principio, le dio el mandamiento al hombre de que debía arrepentirse. Aquí, entonces, yo puedo ver, Víctor, que a través de esta gracia, yo puedo obtener estas cosas a través de esta gracia de Jesucristo y voy a poder prosperar en la tierra. En todo caso, se debe entender que todos los elementos se nos dan por gracia y que la obediencia en sí misma no compra el acceso a estos poderes expiatorios de Jesucristo, pero sí nos ayuda a cumplir la condición a la que está sujeta. ¿Qué dices, Luz? No, es que me dejaste pensando, esos puntos que mencionabas del Holland me llevaron a la reflexión que mediante el Salvador tenemos la libertad, nos hace libres, ¿no? De esta caída, pero también a su vez nos permite, nos da la capacidad de elegir, aún están los mandamientos, como dices tú, si queremos o no obedecerlos, ¿no? O sea, todavía después de la libertad que se nos ha dado a través de su expiación, eh, todavía nos da la oportunidad de elegir si queremos seguirle a Él o no. Si queremos llegar a ser igual que el Padre o no, todavía después de que nos dan los mandamientos es como tú decides. Y esto es lo que yo creo que se hace la gran capacidad del amor del Padre en este plan tan maravilloso que a veces es difícil de poder entender y encontrar todos los elementos, de decir cómo, o sea, de qué manera es tan perfecto que nos da todo esto, ¿no? Que se ha mencionado.